De San Patricio pasamos ahora a economía. Ya está con nosotros en el estudio Jorge Hurtado. Jorge, muy buenas noches. Y comenzamos hablando de ese informe de la OCDE y sus previsiones para la economía mundial. ¿Positivos o negativos? Bueno, hay cifras positivas, pero también hay una gran advertencia. Señales positivas como la reducción de los precios de las materias primas o la reapertura de China después de 3 largos años de restricciones por COVID-19, pero hay una amenaza persistente, la inflación subyacente, esta medida que excluye a los precios de los alimentos y la energía y que regularmente marca el ritmo de la inflación general. Esta inflación está aún por encima de los objetivos de los bancos centrales. Esto hizo que desde hace un año los bancos centrales del mundo emprendieran un ciclo de endurecimiento de la política monetaria que se tradujo en subir los tipos de interés o ponerle más precio al dinero. Esto con el objetivo de desacelerar la economía. Y bueno, se preguntarán por qué querrían desacelerar la economía. Básicamente por los desequilibrios en los precios. La doctrina económica dicta que al subir los tipos de interés las personas consumen menos y esto hace que los precios bajen al haber menos demanda de estos mismos productos. De esta forma disminuye también la cantidad de dinero circulante, pero como vimos en la gráfica anterior, este proceso aún es lento y ya se comienzan a ver los efectos de ello, como las quiebras bancarias en Estados Unidos. Escuchemos qué decían los representantes de la OCDE. The economic outlook is slightly more optimistic. Las perspectivas económicas son ligeramente más optimistas, pero siguen siendo frágiles. On one hand, we see improved business and consumer confidence. Por un lado, consideramos que la mejora de la confianza de las empresas y los consumidores, el descenso de los precios de los alimentos y la energía y la reapertura de la economía china repercuten positivamente en las perspectivas económicas mundiales. Por otro lado, los riesgos siguen siendo demasiados a la baja. Algunos riesgos clave, como las perturbaciones persistentes a gran escala de los mercados energético y alimentario, se han mitigado por ahora. Jorge, a propósito de esas fluctuaciones que ha tenido el sistema financiero en Estados Unidos, ¿qué dicen entonces los bancos en la región? Bueno, por ejemplo, en México el sistema bancario dice que ese país solo verá pasar esta crisis financiera. De hecho, es posible que las entidades bancarias en América Latina salgan ilesas de la crisis. El grupo de bancos mexicanos que estos días celebran una convención afirman que allí cuentan con gran liquidez, por lo que es muy probable que México solo vea pasar este suceso como lo hizo durante la crisis económica, la crisis financiera de 2008 y 2009. Según varios analistas, la diversificación de los negocios, las regulaciones, así como la experiencia también en inflación y tasas de interés altas, estarían blindando a las entidades del continente frente a las turbulencias globales. Por ejemplo, pese a que los valores financieros latinoamericanos se han caído como consecuencia de esta crisis de confianza en Estados Unidos y en Europa, el indicador MSCI Emerging Markets, que captura la representación de capitalización grande, mediana y pequeña en 24 países de mercados emergentes, solo ha visto una pequeña fracción de la caída de los bancos en Estados Unidos. Jorge, y justamente en este momento de coyuntura, de incertidumbre, y cuando Estados Unidos ha tenido que intervenir y rescatar a algunos de estos bancos y a sus ahorradores, ¿por qué el Bitcoin está repuntando? Bueno, hace solo unas semanas recordarás que el Bitcoin había caído a máximos históricos desde los 50.000 que había registrado en 2022, pasó hasta 17.000 tan solo este año. Pero el escenario cambió porque, según expertos, a medida que la economía se encamina hacia una recesión, las criptomonedas se hacen más atractivas que la renta variable. Ahora mismo da la impresión que los riesgos a la baja son mayores para el S&P 500 que para el Bitcoin. Por ejemplo, si el 1 de enero un inversor compró $100 en Bitcoin y otros $100 en un fondo indexado del S&P 500, la inversión en Bitcoin le habría reportado unos $60 de ganancia frente a los $2 de la apuesta por el S&P. La Reserva Federal, que se reúne la próxima semana y tomará una decisión sobre qué hacer con los tipos de interés de referencia, que es un dato que por supuesto siguen todos los inversores. Durante la mayor parte del año pasado, el aumento de los rendimientos del Tesoro junto con el aumento de las expectativas de subida de tipos de interés de parte de la Fed fueron un problema para el Bitcoin, pero las apuestas de que la Fed recortaría los tipos de interés son buenas noticias ahora para las criptomonedas, aunque una recesión severa sería sin duda alguna un problema para todos los activos de riesgo, incluido el Bitcoin.
Cifra del día para el cierre. Tiene que ver con esta crisis bancaria. Son 600.000 millones de dólares en valor de mercado. Eso perdieron los 70 mayores bancos de Estados Unidos y Europa desde el 6 de marzo. En este periodo sucedió, por supuesto, la quiebra de Silicon Valley Bank y de Signature Bank, mientras Credit Suisse Group recibió un salvavidas de 54.000 millones de dólares del Banco Nacional Suizo, y otro banco estadounidense, el First Republic Bank, recibió también unos 30.000 millones de dólares de parte de Wall Street. Jorge, muchas gracias por esta actualización de las noticias del mundo de la economía. A continuación, en Directo América, ya llega Una Semana en el Mundo.